Pues ya el 16 es la primera acá. Tenemos un fin de semana. Si no nos va bien, ya valió madre. ¿Cómo me siento? Es una sensación bien bonita ver que hay expectativa por ver tu trabajo en otros lados, ¿no? O sea, como que primero fue en México y pasó con Y tu mamá también y empezó a haber mucho ruido. Fuimos a Venecia y nos empezó a pasar este como actor, ¿no? Pero muy esporádicamente. Primero fue con Y tu mamá también que se empezó a generar una expectativa por los que hacíamos cine en este país, ¿no? Que fue muy emocionante. Se inició con Sexo, Pudor y Lágrimas, luego Amores Perros, luego Y tu mamá, y empezó a sentirse eso, que había como un público ansioso de ver cosas y eso emociona mucho, pero que eso esté pasando fuera de México, pues es un sueño, ¿no? Porque quiere decir que tu mercado se abre, que hay la posibilidad de viajar con tu trabajo. Y nada más bonito que viajar presentando tu trabajo y que sea bien recibido y sobre todo en esos espacios, ¿no? En Tribeca había todo un despliegue detrás de Chávez que pues es difícil que una película, además documental, lo genere, ¿no? Y más sobre un personaje mexicano. Y sí, había un nivel de atención fuerte y pues lo mismo pasó con el Búfalo en Sundance y ha estado pasando, ahora va a pasar en Cannes, entonces está muy chingón lo que está pasando. Pues mira, o sea, hay una parte que tiene que ver con la vanidad, ¿no? Que es que los actores de repente somos parte de un proceso muy pequeño del proceso de hacer una película y de repente, pues también las malas experiencias te envalentonan, ¿no? Dices, oye, puta, por qué lo hacen así? Si tiene que ser así. Esa es la mala razón, ¿no? Y por la que hay tantos actores. Ahora, la buena, y que creo que es un poco a mí la que me movió, pues es que cuando uno hace cine uno es parte de todo, más en México, ¿no? Que no hay una industria, entonces de alguna manera te vuelves coproductor, estás desde la gestación de los proyectos, no es como en Estados Unidos que te hablan cuando está todo seteado y te dicen, puedes trabajar de tal a tal fecha en este proyecto, sí, es así, y ya viene el paquete armado, ya, ese es tu cachito de chamba. Aquí en México de alguna manera sí trabajas desde la génesis de un proyecto y cuando te involucras tanto pues te vuelves productor y como productor de repente te dan ganas de contar tus propias historias, ¿no? También, porque no puede uno estar esperando el llamado y de repente dan ganas de generar proyectos y a mí fue así, fue que conocí a este hombre, fue que todo se dio, que yo estaba ahí adentro y que también era un arma muy importante que lo hiciera yo porque abría unas puertas que luego es difícil abrir, ¿no? Hay personajes que no se hubieran dejado entrevistar y tiene que ver con eso y te digo, y tiene que ver con necesidades propias. En mi caso siempre he estado muy interesado por todo, mucho por lo que hace mi padre, pues siempre la parte que sucede atrás de las cámaras, la parte que sucede en la preproducción, en la post, pues era lo que a mí me tocaba ver y siempre me produjo mucha curiosidad y mucha atracción, ¿no? Ser parte de eso. Y te digo, como actor es bien triste que pues pasan meses y meses y tú no sabes en qué va tu película, ¿no? Y yo quería sentir que era dueño, que algo me pertenecía, ¿no? Una historia me pertenecía y tener que se contara desde mi punto de vista y pues, lo logré y quedé muy emocionado. No, distribuimos otro tipo de cine, no manches, el Violín, o sea, primero pasó por todas las puertas. Es una gran noticia lo que le pasó al Violín, porque además se lo merece la película y nosotros pues nada más nos usaron de vehículo, pero te digo, esa película ya había tocado todas las puertas y hay mucho cine que es muy riesgoso. Y nosotros no producimos, o sea, digo, no distribuimos, vamos, no es que seamos millonarios y distribuyamos con nuestra lana, sino que lo que hacemos es asociaciones para que las cosas se den, ¿no? De alguna manera. Involucramos en ese caso a Proceso, que se metió con todo, y te digo, hacemos como equipo, ¿no? Un poco con lo que nos pasa como actores, pues intentamos agarrar cierto podercito para ver películas como esa en los cines, ¿no? Vamos a distribuir Chávez ahora, pero tampoco es que nos vayamos a dedicar a eso, porque es un negocio dificilísimo, dificilísimo, donde muchos han fracasado pues porque, te digo, nosotros lo que somos es productores. Como productores, pues quieres ver cosas en las salas también, ¿no? Y se da. Pues porque me atraía mucho la historia, me atrajo mucho el proyecto desde un inicio, desde que Guillermo me pasó el libro, como que se quedó ahí en mi cabeza por muchos años además, porque fue hace un buen rato.
Y después me presentó a Jorge y le creí a Jorge, le creí que él podía hacer una gran película, y yo pues quería participar en ella como actor, pero de alguna manera tengo como la regla ya de si son películas que se dan aquí, se generan aquí en México, pues como involucrarme más para acompañar la película en todo su proceso, ¿no? Y por eso me metí como productor, para verla hecha también, ¿no? Sí, hay una diferencia muy grande, que es que ahora estamos más en control de lo que hacemos. Esa película no la controlaba ni él ni yo, los dos éramos asalariados. A él le compraron su historia y a mí me contrataron, y de hecho la película y su resultado está muy lejos de lo que nos hubiera gustado que fuera, ¿no? En este caso, pues estamos detrás de todo, y sí, es una libertad padrísima, y es increíble poder trabajar así en tu país y asociarte con gente talentosa, y también eso trajo un gran equipo, porque pues Memo y yo no hubiéramos hecho nada, ¿no? Aquí la fuerza que se dio es lo que la historia atrajo, ¿no? Que fue un gran director, un equipo de actores maravilloso, tiempo para buscar actores en México y que hubiera caras nuevas en la pantalla, tiempo para hacer las cosas como se debe, ¿no? Y bueno, pues ahí está el resultado. Sí, ¿no? Digamos que el casting se ha usado para ya muchas películas, porque el tiempo que nos tomamos, el tiempo que se tomó la producción para encontrar a estos seres, ¿no? Fue larguísimo, fue un proceso pues vimos demasiada gente, ¿no? En un momento en que ya dices, ya no me acuerdo quién era el primero y el último, no entiendo nada, pero hacen falta más esos procesos en México para que haya una sensación de que vamos avanzando, ¿no? De que no somos los mismos. Eso creo que va a ser la parte más bonita del viaje que se va a aventar la gente cuando la vea, que se va a olvidar de que la fueron a ver porque la escribía Memo, la actuaba yo. La historia es más fuerte y todos sus elementos, y son cosas y caras nuevas, y también una manera nueva de filmar. Yo no compararía el estilo de Jorge con el de ningún otro director mexicano. No sé, la película no se parece a ninguna otra, y eso tiene un valor, yo creo. Mi personaje es definitivamente, y el Búfalo es un retrato de una juventud estancada un poco, ¿no? Con imposibilidades para comunicarse, ¿no? Siento que es cierto, y siento que también pertenece a una etapa, pero también siento que están empezando a pasar cosas que vuelven urgente hacer otra película de jóvenes, ¿sabes? Porque creo que las elecciones, creo que lo que está pasando culturalmente en este país, la sensación de que se está politizando más la juventud, o más temprano, de que vivimos hoy en un país polarizado, donde hay mucha gente que no está de acuerdo con la otra, y eso crea conflictos, pero también crea diálogo, crea debate, y eso es bien importante. Siento que Manuel en este caso es un personaje que no se ha encontrado a sí mismo, no sabe qué quiere, y cuando no sabes qué quieres es muy difícil relacionarte con el mundo, ¿no? Y cuenta una historia de amor donde la comunicación está imposibilitada, la única manera de relación es física, ¿no? Es sexual, es ahí cuando se encuentran, pero cuando tienen que hablar no hay encuentro, no tienen manera de eso, de comunicarse, y creo que es bien importante hablar de eso, porque hay muchas veces que nos estancamos ahí, y pues uno no avanza si no se comunica. Claro. Creo que en los personajes femeninos está la esperanza de esta historia. Ahora, es una historia de amor, es un triángulo de 3 personas, eso que basan toda su relación en la mentira, ¿no? Y cuando basas tus relaciones en la mentira, pues inevitablemente tienen un final trágico, ¿no? Pues ya veremos qué tanto afecta, ¿no? No sé, eso será hasta el primer fin de semana que sabremos. Lo único que te puedo decir es que esta película no solo la empezamos, sino la terminamos antes de que este conflicto se hiciera público, llegara a los niveles que llegó. Entonces, pues sería una lástima que lo afectara, ¿no? Yo creo que este proyecto tiene
tiene un centro, que definitivamente es una historia que generó Guillermo Arriaga, pero también tiene un punto de vista, que es el del director. Y ahí hay que hacernos a un lado y entender que el cine se hace con puntos de vista. Y en esta película nos la cuenta un tipo que se llama Jorge Hernández, que no tiene nada que ver con esta batalla de la que hablas. Entonces, pues hay que darle el tiempo a Jorge que se necesita para que escuchemos su historia y veamos si nos interesa su historia, y no colgarle expectativas ni broncas que no le pertenecen nada más a él o a mí, ¿no? Porque yo qué chingados, o sea, yo hice esta película porque me gustaba esta historia, me la ofreció Guillermo, me presentó al director, le creí al director y hicimos la película, ¿no? Jorge es un tipo con muchos arrestos como director, es de los que se casa con sus ideas, pero no se casa hasta que no está claro, ¿no? Y una vez que está claro es por lo que va. Es un tipo obsesivo en todos sentidos, y se necesita eso cuando eres director. Un tipo que sabía qué historia quería contar, y te digo que tiene además un tono la historia, en el ritmo de la película, en el color, de las emociones, que es distinto, es casi polaco, ¿no? Sí. Y se agradecen estas diferencias, ¿no? Las agradece uno como actor, y creo que el público lo va a agradecer mucho. Pues sí, está viniéndose todo con la compañía, con Canana, está pasándole mucho, lo cual nos tiene muy orgullosos, pero muy atareados y muy poco descansados. Viene Cannes ahora, que estreno una película como actor que hice el año pasado, una locura de Harmony Korine, que se llama Mr. Lonely, y eso se estrena ya. Sí, pues está bien padre, es un imitador de Michael Jackson, es una locura, una historia de puros imitadores, bien chingona y bien personal también de él, de Harmony. Viene pues Chávez en las salas, y después ya veremos. Ya soy de los seres más afortunados. La verdad es que sí, me ha salido todo. Este año pinta increíble. Arrancó con El Búfalo en Sundance, ahora vino Tribeca, ahora viene el estreno, Cannes, luego el estreno del Búfalo, o sea, viene una tras otra. Sí, está de lujo. Está de lujo, y luego nos tendremos que aislar otro rato para hacer cosas, ¿no? Y así deben ser los procesos, también hay que darse tiempo para todo. Pues sí, es que antes me iba de una en otra, y ahora como que lo que pasó es que actué en 2 el año pasado y preparé Chávez, y ahí se terminó, y ahí estuvo la concentración de todo, y ahorita este año no he actuado hasta la fecha, pues si no hubiera terminado Chávez nunca, ¿no? Eso sí, estaba muy triste esa historia, pero creo que va a tener un final muy feliz. El violín se lo merece, y ese güey también, o sea, Francisco es un chido. Entonces, pues hay que festejarlo, y es mexicano, ¿no? Ni modo de no festejarlo, ya lo habían festejado en todos lados, nada más faltábamos nosotros, qué ridículo.